La Voz de América presenta. Estados Unidos llama a la calma en Medio Oriente después de que Irán afirmara haber recibido un ataque aéreo. Un hombre se incinera frente a la corte de Manhattan que juzgará a Donald Trump. El jurado ya quedó seleccionado. La Casa Blanca pide facilitar el acceso a una medicina que revierte la sobredosis de drogas. Y desciende el número de migrantes arrestados en la frontera suroeste de Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día desde Washington, Carolina Valladares. Empezamos. Estados Unidos pide hacer uso de la vía diplomática para reducir la tensión en Medio Oriente después de que Irán afirmara haber recibido un ataque aéreo por parte de Israel. Mientras tanto, la comunidad internacional permanece expectante. Así que hacemos conexión ahora mismo con el Departamento de Estado, donde se encuentra ya nuestra compañera Celia Mendoza. Adelante. Carolina, así es, el secretario de Estado Antony Blinken, quien se encuentra en la reunión de los miembros del G7, ha dicho que están buscando la calma y una salida diplomática. Esto mientras se negó a confirmar que habían recibido información previa por parte de Israel acerca de este ataque. Desde Capri, Italia, el secretario del Departamento de Estado, Antony Blinken, dijo que Estados Unidos no está involucrado en las acciones de Israel para responder a los ataques de Irán y se une al esfuerzo de las naciones del G7 reunidas para impedir la escalada militar. Estados Unidos no ha estado involucrado en ninguna operación ofensiva. En lo que nos centramos, en lo que se centra el G7, y una vez más se refleja en nuestra declaración y en nuestra conversación, es en nuestro trabajo para reducir las tensiones, para reducir cualquier conflicto potencial. Este viernes, la Agencia Internacional de Energía Atómica, perteneciente a la ONU, certificó que no se registran daños en instalaciones nucleares en Irán tras los más recientes reportes de una ofensiva israelí y la activación del sistema antiaéreo de Irán. Según las imágenes divulgadas en medios iraníes durante esta jornada, las actividades han vuelto a la normalidad y las operaciones aéreas se reanudaron. En Washington, la Casa Blanca reiteró la voluntad de aliviar la presión en el Medio Oriente con el apoyo de la comunidad internacional. Desde aquí hemos sido muy claros, desde el principio, en que no queremos que este conflicto se intensifique y seguimos consultando con nuestros aliados y socios, incluidos de la región obviamente, y para reducir el riesgo de una mayor escalada. Por su parte, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, dijo que la operación sobre Israel ha fortalecido la autoridad de su nación. Esta operación demostró la capacidad de nuestros sistemas defensivos y la voluntad de acero de nuestro pueblo. Mientras en las calles de Teherán, manifestantes marcharon en contra de Israel. Los ministros de Relaciones Exteriores del G7, en un comunicado conjunto, aseguraron que estarán imponiendo sanciones adicionales a Irán, una medida que ya había indicado el presidente de los Estados Unidos podría estar dándose lo antes posible como respuesta al ataque masivo que realizó ese país contra Israel. Gracias, Celia. Avanzamos. A pesar de la oposición del ala más conservadora de su bancada, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, logró que este sábado se someta a votación en el Pleno un esperado paquete de ayuda exterior de 95.000 millones de dólares para Ucrania, Israel, Taiwán y apoyo humanitario. Sin embargo, la mayor parte de los fondos, más de 60.000 millones de dólares, están previstos para Kiev. Para ello, ha contado con el inusual apoyo del Partido Demócrata después de que el propio presidente de Estados Unidos reiterara que apoyaba firmemente, de hecho, la propuesta. En Nueva York avanza el histórico juicio penal contra el expresidente Donald Trump. La selección de los integrantes del jurado ha sido particularmente difícil. Nos enlazamos con Ángela González desde las afueras del Tribunal de Manhattan, donde, por cierto, se reportó un incidente. Cuéntanos, Ángela. Así es, Carolina, pues como lo has mencionado, avanza este juicio con la selección de los jurados. Ya los 18, tanto suplentes como titulares, quedaron seleccionados, pero en las afueras de este tribunal criminal de Manhattan, pues cundió el pánico y también el caos cuando un hombre se inmoló enfrente de los ojos de varios periodistas, a lo que la policía y también ambulancias acudieron. Él ha sido identificado como Maxwell Azzarello y se encuentra en condición crítica en el hospital. Avanza el juicio penal en contra de Donald Trump, quien enfrenta 34 acusaciones de fraude fiscal
y a quien la fiscalía acusa de encubrir pagos por $130,000 a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels y hacerlos pasar por pagos legales durante su campaña presidencial de 2016. Pese a haber recibido una orden judicial de guardar silencio, el expresidente volvió a criticar al juez Juan Merchan. La orden de silencio tiene que levantarse. A la gente se le permite hablar de mí y yo tengo una orden de silencio, solo para demostrarles cuán injusta es la regla. Y el conflicto con el juez tiene que terminarse. El juez tiene un conflicto, el peor que he visto en mi vida. Cerca de 200 personas han sido entrevistadas para conformar el jurado y dentro de los seleccionados se encuentra un abogado, una fisioterapeuta y un banquero, entre otros profesionales, que tendrán la tarea de ceñirse a las evidencias y determinar si encuentran culpable o no al primer expresidente estadounidense en ser juzgado penalmente. Si lo declaran culpable, obviamente habrá apelaciones, así que esto no terminará todavía. Pero en términos de ser declarado culpable, esto es, ser declarado culpable no por algún funcionario del gobierno, sino por un jurado ciudadano, y eso puede tener mayor resonancia y perjudicar a su candidatura. La selección de los 12 jurados titulares y 6 suplentes ya quedó en firme y la Fiscalía y la Defensa comenzarán a presentar sus argumentos de apertura y comenzar a llamar testigos. Pues Carolina, también se espera conocer si los jurados serán aislados y protegidos y también cuál será el primer testigo que la Fiscalía llame al estrado. Gracias, Ángela, por el reporte. Y en la Casa Blanca lanzó un esfuerzo para combatir la epidemia de sobredosis de drogas que cada año mata a unas 100.000 personas aquí en los Estados Unidos. Pero como nos cuenta Verónica Valderas Iglesias, algunos críticos dicen que la estrategia del gobierno aún tiene ciertas lagunas. Para combatir la epidemia de sobredosis de drogas, en su mayoría opioides, la Casa Blanca lanzó un llamado nacional para que el sector público y privado se comprometa a hacer más accesible la naloxona, una medicina para revertir la sobredosis y dar entrenamiento para administrarla. La naloxona ayudará a salvar las vidas de quienes sufren ataques agudos. También nos enorgullece que la Administración de Alimentos y Medicamentos autorizó bajo este gobierno que esté disponible en el mostrador de las farmacias. Tanden agregó que el gobierno de Biden ha invertido $100,000 millones para combatir la crisis y se coordina con otros países para combatir el tráfico de drogas. Instalamos nuevas tecnologías en la frontera y trabajamos con el gobierno de México para garantizar que ellos tomen medidas contra el tráfico de fentanilo y otros opioides. También nos coordinamos directamente con China, pues muchos de los ingredientes para hacer fentanilo se envían de China hacia México. Aún así, hay analistas que piden que se haga más énfasis en la prevención. Que se alerta a toda la gente de los riesgos, incluso a los que no se consideran a sí mismos adictos, y que haya acceso a servicios de recuperación a largo plazo. Victoria San Arnold quisiera que se facilite el acceso a terapias para lidiar con el duelo y se combata mejor el estigma. La Bola entrevistó por primera vez en 2021 cuando perdió a su esposo por una sobredosis de medicinas para el dolor contaminadas con fentanilo. Sentí que toda la gente nos juzgaba por nuestra situación y a mí por no abandonar a mi esposo. Es muy difícil buscar recursos y ayuda cuando uno se topa constantemente con la barrera que representa la opinión de los demás. La Casa Blanca redoblará el nuevo esfuerzo para salvar vidas durante el verano, cuando usualmente aumentan las sobredosis de drogas. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. La cantidad de inmigrantes arrestados por cruzar de forma irregular la frontera sur de Estados Unidos ha descendido significativamente. Víctor Hugo Castillo, desde McAllen, Texas, nos explica el porqué de esta tendencia. Steven McClellan es un migrante ecuatoriano que junto a su familia fueron capturados y liberados tras cruzar la frontera de manera irregular. Ahora están en un albergue en San Antonio, Texas. Y a mí no me sacaron porque mi niña sufre así como de asma y yo tenía el medicamento y le enseñé al militar y el militar, quédate quieto, me dice, que ya te llamo migración. Aunque no la utilizó, dice que la implementación de la aplicación móvil CBP One es una razón por la que hoy día menos gente cruza ilegalmente la frontera. Con CBP One tú entras y es mejor porque te sale más rápido tu permiso de trabajo, no tienes que andar con grilletes, ni teléfonos reportándote, nada, solo asistiendo a tus citas que te llaman. En marzo de 2024, la patrulla fronteriza registró 137,000 arrestos de migrantes a lo largo de la frontera suroeste, un 45% menos que en diciembre de 2023, cuando Eagle Pass fue la zona
cero del enfrentamiento entre el gobierno federal y el estado de Texas por el control de la frontera con México. Debido a todos los esfuerzos que hemos estado haciendo, especialmente en Eagle Pass, el hecho de que la Guardia Nacional haya podido fortificar y construir más barreras a lo largo del Río Grande ha hecho que sea mucho más difícil para la gente cruzar ilegalmente. Después de cruzar ilegalmente, quedaría vetado por 5 años o más de poder venir a Estados Unidos, podría sufrir encauzamiento criminal. Troy Miller, alto funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza, dijo a través de un comunicado que los encuentros en nuestra frontera sur son menores en este momento, pero seguimos preparados para los cambios, gestionando continuamente operaciones para responder a las actividades criminales transnacionales y los patrones migratorios en constante cambio. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. El río que une las ciudades de Tijuana en México y San Diego en Estados Unidos aparece como el noveno de mayor peligro debido a la contaminación que arrastra. Es un problema que amenaza la salud y la vida de las personas a ambos lados de la frontera. Vicente Calderón nos explica. Este es el río Tijuana, que corre por México desembocando en California y que apareció como el noveno de mayor riesgo por contaminación en el top 10 de Estados Unidos, según American Rivers. La organización ambientalista señala que está tan contaminado que causa enfermedades y el cierre constante de las playas de Imperial Beach, California. Publican este video del estuario del río Tijuana en el condado de San Diego, una reserva natural amenazada por un caudal que llega a acarrear hasta 50 millones de galones diarios con desechos tóxicos y drenaje del lado mexicano. Los niveles de contaminación son muy altos. Nereida Ayala es una ecologista de un colectivo que procura aguas limpias para Tijuana. Es muy preocupante, sobre todo por las personas que viven en el borde, que son personas deportadas, personas que no tienen lugar donde vivir. El gobierno de Baja California informa que está rehabilitando su infraestructura para eliminar la contaminación. Un proyecto que se tiene aquí por partes es el agua de las plantas tratadoras, enviarla a la cuenca de la presa Abelardo L. Rodríguez y obviamente sanear la presa y para poder potabilizar esa agua. Por lo pronto, hay playas cerradas en ambos lados de la frontera, pues la contaminación del río termina en el océano. En el sur de San Diego hay una planta de tratamiento binacional que debería filtrar el caudal del río Tijuana, pero fallas en su mantenimiento hacen que no pueda cumplir adecuadamente con su misión. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Los ecuatorianos volverán a las urnas este domingo para pronunciarse sobre 11 preguntas que, entre otros temas, buscan promover el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional y la posibilidad de extraditar a ecuatorianos que cometan ciertos delitos. Desde Quito nos informa Néstor Aguilera. A menos de 48 horas de la consulta popular, buena parte del electorado ecuatoriano muestra apatía. Según la encuestadora Ipsos, en días recientes, apenas 1 de cada 4 personas conocía el contenido de las 11 preguntas planteadas, y eso se refleja en las calles. ¿Sabe el contenido de las 11 preguntas? No, todavía no sabemos cómo nos va a explicar todo eso. No ha habido mucha información. No se sabe mucho de la consulta. El analista político Pablo Medina considera que las preguntas planteadas buscan dar al presidente Daniel Noboa un margen de maniobra para lo que resta de mandato y advierte que también puede convertirse en parte de una campaña de cara a una posible reelección. Creo que el presidente necesita estos golpes de efecto para mantenerse con una popularidad aceptable hasta el 2025. El problema es que llega un momento en donde la comunicación, si es que no hay algo que comunicar, empieza a ser vacía. El gobierno experimentará este proceso en medio de múltiples problemas, especialmente la imposibilidad de avanzar con rapidez en reducir la violencia y en los últimos días una crisis energética. Durante un encuentro con jóvenes, Noboa se refirió a la pregunta sobre extradición. Se basa en delitos transnacionales graves para la persona que ha asesinado o la persona que ha cometido un delito de narcotráfico a gran escala y esa droga ha llegado a los Estados Unidos, a Europa. Según la empresa Ipsos, la confianza del presidente ha caído 17 puntos desde enero de 2024, posiblemente por el impacto de los recientes eventos en el país. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Hacemos una pausa y en minutos se acaba el tiempo en Venezuela y la oposición aún no tiene candidato para las elecciones presidenciales de julio. Una lucha diaria en el corazón de la crisis migratoria.
un negocio multimillonario que explota sin piedad la vulnerabilidad de miles de migrantes. Es solo por el dinero, realmente no me importa. Un documento periodístico que se introduce en las entrañas de la lucha de las autoridades tejanas contra la industria criminal del tráfico de migrantes. Tras las huellas del coyote, tráfico migratorio en Texas. Muy pronto, en todas las plataformas de La Voz de América. Hola, soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Ya ha sido reforzada. Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad? Disponible en vozdeamerica.com. Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. En Venezuela quedan ya pocas horas para que culmine el plazo sin que la oposición haya podido definir el candidato presidencial para las elecciones del próximo 28 de julio. Eso ante la inhabilitación de María Corina Machado. Así que Álvaro Agarra nos amplía esta información desde Caracas. La indecisión dentro del bloque mayoritario de oposición continúa y se agota el tiempo para definir a un candidato de cara a la elección presidencial, prevista para el 28 de julio. En ese contexto, la integrante de la plataforma unitaria, Delsa Solórzano, instó a la ciudadanía a confiar en la decisión que se tome en las próximas horas. Esta tarde está previsto que venga en efecto María Corina y Manuel Rosales en representación de su partido y que podamos continuar con este debate franco, abierto, con las posiciones que podemos tener cada uno de nosotros. El candidato y actual gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, informó que se reunirá con la plataforma unitaria y con la dirigente María Corina Machado, ganadora de las primarias opositoras en octubre, con la mejor disposición de construir una candidatura para provocar un cambio en Venezuela. Estoy muy claro, hemos respaldado a María Corina, le dimos la tarjeta, respaldamos a Corina Llori, le dimos la tarjeta. Si es otro, trabajaremos muy duro para que eso ocurra. No obstante, el analista político Benigno Alarcón expresó pesimismo sobre la elección de un candidato debido a que los integrantes no han resuelto las diferencias que les separan. Veamos si las logran salvar, pero pudiera también suceder, es un escenario posible, de que todo se quede como está. Después de que Machado fue inhabilitada, le alzó la mano a Corina Lloris para que fuera la candidata de la oposición. El Consejo Nacional Electoral no admitió la inscripción de Lloris, pero sí aceptó la de Rosales por un nuevo tiempo, lo cual ha hecho que crezca, según Alarcón, la desconfianza y la disputa en las filas de la oposición. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas. En Colombia, las autoridades de Bogotá lanzaron Red Activa, un mecanismo de respuesta inmediata que busca combatir la trata de personas y brindar atención a las víctimas. Jair Díaz con el informe. En 2023, 264 denuncias por trata de personas se contabilizaron en Colombia, la cifra más alta de los últimos 15 años, según el Observatorio del Delito de Trata de Personas del Ministerio del Interior. Queremos generar una ruta para atender a las personas, para que la trata en Bogotá no vuelva a existir. Necesitamos hacer esto de la mano de la fuerza pública, de la mano de la ciudadanía, de la mano de las organizaciones sociales. El Estado colombiano debe tener una información bien eficiente, no solamente con la Interpol, sino también con los consulados, para que, por ejemplo, las propuestas de trabajo, las ofertas de empleo puedan ser divulgadas a las personas. Según las autoridades en Bogotá, mafias internacionales a través de engaños
reclutan a sus víctimas y las trasladan principalmente a México y Europa. Por eso la alcaldía lanzó la iniciativa Red Activa, una red distrital con la que pretenden establecer mecanismos efectivos de respuesta y atención a las víctimas de este delito. Vamos a hacer de la ciudad de Bogotá una ciudad libre de trata de personas. En el primer trimestre del 2024, la cifra de denuncias ya preocupa a las autoridades. Se han abierto 91 casos en toda Colombia. Las cifras a veces tienen un subregistro. Esto quiere decir, conocemos las denuncias, conocemos a aquellos que han denunciado, pero seguramente hay muchas personas que no han denunciado, no han acudido a la Policía Nacional, tampoco a la Fiscalía. Eso quiere decir que el número puede ser mucho más alto. El proyecto Red Activa se enfocará en 3 líneas de acción: prevención, asistencia y judicialización del delito en la capital del país. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Hacemos una pausa y regresamos en minutos con más información. Los asesinatos abiertos contra periodistas. Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América. La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa. Disponible en vozdeamerica.com. Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma. Mam, все будет хорошо, y я тебя люблю. La búsqueda de Olga. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. La intolerancia es una característica, no la excepción. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y CDN. No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos. Disponible en vozdeamerica.com. India comenzó este viernes unas elecciones legislativas de 6 semanas de duración con el primer ministro nacionalista Narendra Modi como favorito para obtener un tercer mandato frente a una alianza de partidos de oposición debilitada. Casi 970 millones de personas pueden votar en los mayores comicios del mundo, un asombroso ejercicio logístico en la nación que recientemente además desbancó a China como la más poblada del planeta. Y de los 7,5 millones de guatemaltecos económicamente activos, entre un 70 y 80% trabaja ahora mismo en la informalidad, es decir, no tiene las condiciones dignas para trabajar. Eugenia Sagastume expone la situación actual y los planes del gobierno para abordarla. Únicamente el 20% de la población económicamente activa tendrán de tener condiciones formales de trabajo. La última encuesta del gubernamental Instituto Nacional de Estadística revela que únicamente 1.6 millones de guatemaltecos tienen un trabajo formal, mientras unos 5 millones trabajan en la informalidad, un tema urgente de abordar porque la capacidad de generar empleo formal no está al mismo ritmo que crece la población, asegura el experto David Casasola. El desafío actual es que tenemos muchos jóvenes que no terminan de tener oportunidades económicas lo suficientemente atractivas y estables como para quedarse en el país y no migrar regularmente a los Estados Unidos. Con el acompañamiento de la Unión Europea y la Organización Internacional del Trabajo, el gobierno trabaja en una nueva política para impulsar la creación de empleos formales. Que el trabajo le permita a esta persona y su familia, las personas que dependen de él, tengan acceso a condiciones de bienestar que son fundamentales para el desarrollo humano.
La estrategia debe enfocarse también en la generación de condiciones para atraer inversión extranjera, asegura el experto. Provocando condiciones que haga que empresas se instalen en el país y que sean empresas con la capacidad de generar grandes cantidades de empleo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Vamos a la pausa y en minutos les contamos cómo un artesano latino fue el encargado de replicar el sombrero de Oppenheimer para la película de Hollywood. Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos. Una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora en todas nuestras plataformas. Decir que son fauna. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teletica. Atentados directos contra los medios de comunicación. Disponible en vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo, este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida, transportando suministros, alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania, bajo asedio. Aquí para ayudar. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Para lograr la imagen del físico Robert Oppenheimer fue esencial replicar su sombrero. Tras intentos fallidos, la vestuarista de la película más premiada de este año en los Oscars finalmente halló al artesano ideal, un ítalo salvadoreño radicado en Los Ángeles. Stephanie Martínez nos trae esta historia. Ya puedo mover, a manipular. El diseño ya había sido enviado a fabricantes en Italia y Estados Unidos, pero ambos fallaron en replicarlo. Se trataba del sombrero de J. Robert Oppenheimer, el teórico que lideró la carrera de 1940 para construir la primera bomba atómica. La réplica la usaría el actor Cillian Murphy en la película biográfica Oppenheimer, escrita y dirigida por Christopher Nolan. Me preguntaron si yo puedo hacer este sombrero, me mandaron una foto. La diseñadora de vestuario, Ellen Mirosnick, enfrentaba el reto de trabajar solo con fotografías en blanco y negro. Su visión requería combinar una corona al estilo pork pie con elementos de una fedora y el ala de un sombrero de vaquero. Así que Mejía se puso manos a la obra. 4.5 onzas de pelo de castor. Yo hice una muestra y fui a los estudios con Christopher Nolan y con Cillian Murphy y lo probamos y lo hicimos exacto, quedaron perfectos. Mejía normalmente comienza con los bocetos y su tarea consiste en descifrar y materializar estas ideas bidimensionales en creaciones tridimensionales. Mejía, de ascendencia salvadoreña e italiana, trabajaba con un amigo sombrerero en Nueva York antes de convertirse en aprendiz en 1993 bajo Edison Barón, un colombiano que fundó Baron Hats. Mejía compró el negocio en 1995 y ahora, con casi 30 años de experiencia, elabora sombreros a mano para celebridades como Clint Eastwood, Leonardo DiCaprio y músicos como Bob Dylan y la gente de Beyoncé. Hello. Desde Los Ángeles, Stephanie Martínez, Voz de América.
Ahí está una fedora. ¿Y se comería usted una ensalada de cigarras? Pues mientras Estados Unidos se prepara para la aparición de millones de estos insectos de ojos rojos, hay quienes consideran que bien preparadas pueden incluso ser sabrosas. El insectario Audubon en Nueva Orleans ha servido durante mucho tiempo una variedad de delicias alternativas a base de insectos en su cafetería con vistas al río Mississippi. Entre los elementos del menú se encuentran gusanos fritos con chile y grillos crujientes con especias cajún. Ahora y durante unos meses, las cigarras pasarán a formar parte de este peculiar menú. Con estas imágenes nos despedimos de esta emisión de Mundo al Día. Un gusto estar con ustedes.